Hola, 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 hola. Eso, ey. Aunque me digan que no baile, pero yo no le hago caso, vaya. Lunes. Hola, Milari. ¿Cómo vamos? La motivación es lo importante. Pues sí. Buenas tardes. Buenas tardes con todos toda la ustedes. gente linda que nos acompaña a esta hora aquí en Doctor 7, mi doc. ¿Cómo Empezando. le iba? Oiga, le Bien, veo pues. renovadito después de ese feriado que nos pegamos. Feriadazo, así te veo también. Y arriba también con buena música también de feriado, Claro. ¿no? Entonces maravilloso. Cuente rapidito qué hizo. Todo bien, A ver. trabajar también, pero Sí, descansar. ajá. Voy a dormir. Entonces, eso dije, voy a dormir, decreté y descansar es lo Pasó. más importante. Claro que sí, tú. Ay, qué bueno. Yo me fui de visita a mi casita, ya meses que no iba por Qué allá, así que pasé rico. con mi familia. ¿Y cómo está la people? Bien. Saluda a todos bien. toda la familia, saluda a Gracias a todos, Dios todos por de allá. salud, pero ¿sabe que sí se nos complicó? Sí. El camino, ¿no ve que más abajo de Zumbagua Sí. está yéndose la Oye, pero es que montaña? estamos en todo entonces lado. han hecho un camino alterno, entonces por ahí tuvimos medias dificultades, pero la cosa es que con la bendición de Dios Se llegó. llegamos. Bueno, pero Ajá. bienvenidos y por eso Bienvenidos. renovados después de un feriado, igual que ustedes. Y bienvenidos a Doctor 7, su revista médica familiar con la mejor información para usted y su familia y sobre todo verificada y científica. Cuidado, se nos caen después de feriado. Oiga, no, creo que he venido Sí. con mucha energía por Pero acá. por supuesto. Oiga, mi doc. Milari. Cuéntele a toda esa gente, ¿cuál es el número de WhatsApp al que desde este momento usted nos puede escribir? Porque el tema del día de hoy es coyuntural, es decir, está en este momento pasando en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino estaba leyendo que en Colombia y Perú. Sí, exactamente. 096-870-4424 para que ustedes nos manden todos sus mensajes. Mensajes de voz, sus llamadas en vivo, todo lo que ustedes quieran saber y sobre todo, porque recuerden que hay enfermedades que no han pasado, que en algunas veces las hemos controlado, pero que tenemos que hacerle un recuerdo a la gente, sobre todo cuando es un tema, como lo dijo la Lari, coyuntural. ¿Qué significa? Si ustedes han escuchado en las noticias en las últimas 3 o 4 semanas, por ejemplo, países como Perú y Colombia en particular, han tenido fallecimientos por fiebre amarilla. Que sí, fiebre amarilla. Esa vacuna que a ustedes les exigen cuando usted fuiste a Tailandia, cuando se van para el Brasil, cuando van a la selva de Panamá, cuando se van a la selva de Perú, a ciudades o pueblos endémicos. ¿Qué significa endémicos? Que lo tienen casi persistentemente. Entonces, es importante que ahora tomemos en cuenta esto, Milari. Así es, mi doc, y como ya hay casos presentes en nuestro país, obviamente dijimos, este tema hay que tratarlo acá en Ecuador, en nuestro programa Doctor 7, Correcto. no solo para, no con el motivo de alarmar a No. la gente, sino más bien de informar y educar el por qué usted debe ir a los centros de salud donde está esta vacuna, donde siempre ha estado, Sí. a que se ponga la dosis, se vacune y prevenga este tipo de enfermedades, que ya sabe cuál es el origen, un mosquito. Ajá. Ya me están cayendo mal esos mosquitos, de Yo verdad. cuando vivía allá me caían pésimo, pero en todo No, caso no, lo que no, tú no, dices no. es cierto. Y nosotros nos caracterizamos como programa de información y de promoción a la salud de no ser amarillistas. Amarillistas. Entonces nosotros no, por más que hoy día vamos a hablar de la fiebre amarilla, no somos amarillistas, sino somos informativos para que usted en casa concientice acerca de la necesidad de tener un buen control, como en esta enfermedad, como esta enfermedad, porque es muy importante sobre todo que usted no se asuste, pero sí conozca qué tenemos que hacer. Y así de importante, y así nosotros le invitamos también a que conozca dónde se encuentra el doctor Carlos Nieto, por si es que tiene alguna duda con respecto a otro tipo de enfermedades, por ahí se siente mal, se le subió la presión, que se está mareando, que hay el desmayo, pues el mejor lugar es en Medinter. ¿Y dónde se encuentra, mi doc? Bueno, nosotros estamos en la Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, consultorio 107. Los teléfonos, el 322-0063 y si llamas de provincia, el 02-322-0063 para tus consultas, tanto presenciales como también teleconsultas. Medinter, 4 médicos al alcance de tu salud, porque nosotros estamos siempre atentos a tu salud. Perfecto, mi doc. Bueno, y además, como siempre les recuerdo acá, ¿no? A las personas que no necesariamente quieran una cita médica con el doctor Carlos Nieto, porque gracias a Doctor 7 han estado preveniendo las enfermedades. Yo sé que Eso, sí, así es. ya con los controles previos donde los médicos. Así que, mi doc, Dígamelo. para mi abuelita que ya se creó Instagram solo por usted. ¡Qué linda! ¿Cómo lo encontramos? Siempre abrazos para la abuelita de Milari. Nos encuentran como @Dr. Carlos Nieto,
tanto en Instagram como también en el TikTok, con información bastante importante, cápsulas de salud para que ustedes lo puedan ver. Ahí están en pantalla, ustedes pueden ver temas relevantes que hemos tratado aquí, pero también temas que no los hemos tratado, que los haremos como programa completo para que ustedes estén muy pendientes. El último que estábamos subiendo, tanto de la resistencia a la insulina como también de prevenirla. Entonces, si usted quiere saber más, ya sabe, escríbanos, mándenos sus mensajes y sus sugerencias también de programas. Además, si es que le quedó con el bichito, aunque yo creo que, ya que estamos hablando de bichito, ¿no? Claro. Si se le quedó el bichito de Claro. todos los videos y toda la información que nos da el Doc Nieto en sus redes sociales, no se olvide que los programas completos de algunos de los temas, como él lo dijo, ¿no? Yep. Que los está publicando, los va a encontrar en nuestro YouTube, nos va a buscar como Ecuador TV y ahí va a encontrar todos los programas. Es más, de hecho, le doy un tipcito que a mí siempre me favorece Le cuando ayuda. nos buscamos en YouTube. Pone Doctor 7 y la enfermedad, Doctor 7 diabetes y le sale directo. Es Sí, en serio, sí. le juro. Sí, Así sí, que sí. se le facilita la vida, se llena de información, se educa, como siempre lo decimos acá, y le comparte la información a quien más lo necesita. Además, tiene que tocar en la... Claro, en la campanita para que le lleguen las notificaciones de los programas que seguimos subiendo. Usted copia el link y se lo manda a toda su familia. Eso. Así que le decimos, para que no mande esas cadenas medias raras, mande información científica, mande Doctor 7 a toda su familia. Así es, mi Doggy, para Mari. toda la gente que en este inicio de semana, bueno, muy pocos casos, entre esos una personita que conozco, en este momento como que se le alargó el feriado, ¿no? ¡Opa! Entonces está viajando recién ¡Apa! para acá, Quito, pero le dije, está bien, te perdono, pero tienes que verme. ¿Y cómo usted me Correcto. puede ver en vivo si es que no está en su casa, en su trabajo, en algún lugar donde tenga televisión? Pues a través de www.ecuadortv.es. Por allá toda la programación en vivo a un solo clic para que no se pierda ningún detalle sobre el tema del día de hoy. Así es. ¿Cuál es el tema? La fiebre amarilla, mi doc. Pero dicho todo esto, ¡Ajá! vámonos con qué. Vámonos con nuestra Meditrivia para que usted sepa las preguntas que el día de hoy vamos a desarrollar durante el programa. Y dice así. Cuéntemelo. ¿Qué órgano puede verse gravemente afectado por la fiebre amarilla? A, el corazón. B, los pulmones. C, el hígado. ¿Cuál de estos usted cree que podría ser la respuesta correcta? Comparta con nosotros su respuesta y durante el programa vamos a ir desarrollándola para que usted sepa la respuesta correcta al final de la programación del día de hoy. ¿Qué órgano puede verse Sí. gravemente afectado por la Fiebre fiebre amarilla. Ajá. Uy, a ver, según mis 3 temporadas en Sí, Doctor 7. Claro. Chan. Pues estoy entre el hígado ¿Ya? y los pulmones. Dios mío, lo estamos logrando. ¡Qué bueno! Por ahí va. Ya sabes. Ok, perfecto. Una temporada más y te Y grabamos. ya estoy. Y quedamos en consultorio. Vamos No, ahí. en Medinte no van a ser 4, sino De 5. vamos a ver. Entonces nos vamos a una pausa y regresamos de lleno con el programa del día de hoy. Fiebre amarilla, lo que tienes que saber para que te cuides y cuides a los tuyos. Ya volvemos. Vámonos. La fiebre amarilla causada por el mosquito Aedes aegypti ha ascendido a 3 casos en nuestro país. Pero ¿usted sabía que existe la vacuna para esta enfermedad? Disponible, escúchalo bien, disponible en los centros de salud pública. Si no se ha vacunado, en la siguiente nota le contamos por qué debe hacerlo y cuáles son los grupos prioritarios llamados a unirse a esta campaña de prevención. Si resides en zona de riesgo y no estás vacunado, acude al centro de salud más cercano. Es el llamado del Ministerio de Salud Pública ante el aparecimiento de los casos reportados de fiebre amarilla en nuestro país. Recalcar en la población, tanto en las zonas de la costa como en las zonas de la Amazonía, y aquellas personas que están trabajando en la Amazonía ecuatoriana y que no han recibido la vacuna contra la fiebre amarilla, acudan a los centros de salud. Desde campañas de vacunación, fumigación y socialización de síntomas, entre otras acciones, es lo que el MSP está realizando como parte de su programa de prevención y control de enfermedades. La prevención para esta enfermedad, que es altamente letal, es la vacunación. La misma que pueden colocarse en esquema regular los niños a los 12 meses de edad, es decir, al año, y en esquema tardío desde los 2 años de edad hasta los 59 años de edad. Recuerda que el uso constante de repelentes contra mosquitos, ropa que cubre la mayor parte del cuerpo y la eliminación de cualquier recipiente que pueda acumular agua y convertirse en un peligroso criadero de mosquitos ayuda a prevenir el contagio. La vacunación es una sola vez en la vida que nos va a permitir mantener
mantenernos tranquilos cuando vayamos a visitar países como Brasil, países como Colombia, Perú, Bolivia, que son nuestros vecinos y que tienen altos casos de fiebre amarilla. Entonces es importante que el Ecuador esté alerta y se vacune de manera permanente. Como lo vimos en la nota y explicado por la subsecretaria de Control del Ministerio de Salud Pública, MIDOC, es muy importante la prevención a través de las campañas de vacunación que está implementando el Ministerio de Salud Pública para estos sectores prioritarios que van desde los 9 meses de edad hasta los 59 años. Correcto. Y sobre todo para las personas que trabajan en el campo o que se encuentran en estas zonas o áreas húmedas tropicales. Exactamente. Y lo más importante de esto, Milari, es que en algunos casos, como por ejemplo veremos también en explicación, en países como Perú, Colombia, Brasil, que han tenido un incremento importante de casos, han variado inclusive esta parte de la edad, o inclusive empiezan desde los 6 meses y en algunos casos hasta los 65 o 70 años. ¿Por qué? Porque se ve el incremento de la población infectada y los que podrían fallecer por la enfermedad. Entonces, súper importante todos estos tips que ustedes acaban de ver en la nota de la Subsecretaría de Salud. Así es, mi doc, pero para la gente que todavía no tiene claro, pero a ver, ¿cómo es que es fiebre amarilla y la causa un mosquito? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué órgano está afectado? Que es parte de la pregunta de la Meditrivia también del día de hoy. Ya tenemos al experto. Póngame música de todo. ciencia, póngame música de A ver, tan, cuéntemelo. tan, 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 tararán. ¿Por qué? Porque eventualmente dos cosas importantes. ¿Tú sabes por qué se llama fiebre amarilla? Porque le da fiebre y porque se pone el cuerpo amarillento. Exactamente, pero es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la hepatitis. ¿Y por qué a la hepatitis no le decimos que tiene fiebre amarilla? Eventualmente, Milari, es porque eso, ay. Aunque esto es mosca, pero no es zancudo. Entonces, eventualmente, ¿por qué, Milari? ¿Tú sabías que la capital de Estados Unidos debía ser Filadelfia y no Washington? Ah, sí. Ajá. ¿Y por qué no fue? ¡Por la fiebre amarilla! No diga, ¿en serio? ¿Y tú sabías que el canal de Panamá debía haber sido francés y no estadounidense? ¿Y por qué no ¡Por fue? la fiebre amarilla! ¿Y tú sabías que la Revolución Cubana hizo que se investigue específicamente la fiebre amarilla porque se morían muchos americanos en el canal de... Entonces, todo esto es por la fiebre amarilla, para que veas, solamente para que tengan un poquito de noción de cuánto tiempo estamos hablando de la presentación de la fiebre amarilla. O sea, más o menos. Exactamente, casi cerca de 200 a 250 años, o sea, bastante tiempito en realidad. ¿Por qué? Porque esta es una patología, una enfermedad propia de zonas selváticas del África y que eventualmente con toda la movilización que hubo en la parte de la época esclavista, cuando eran movidos varios tipos de razas desde el África hasta América, también se movilizó los pacientes portadores de fiebre amarilla. Y entonces esto es muy importante saber un poquito el contexto, porque normalmente uno dice, no, es que esto no lo hemos conocido. Es una enfermedad bastante larga, pero sobre todo por la parte comercial. Una enfermedad se vuelve bastante interesante cuando yo puedo tener un rédito económico importante. Y en este caso, la fiebre amarilla fue así. ¿Por qué? Porque los franceses, cuando estaban en el canal de Panamá construyendo la primera fase, se diezmaron con la fiebre amarilla, se morían un montón y ellos concesionan a los americanos. Pero los americanos lo que hacen es mandar a unos científicos, a unos médicos, epidemiólogos, para que investiguen cuál era el producto. Y ahí empiezan a ver que el vector es un zancudo. Y el problema es que la gente a veces no lo sabe, pero hay 3 tipos de infecciones de fiebre amarilla. Hay la que es netamente selvática, o sea, la originaria, y esta solamente se da en macacos, en monos, en mamíferos inferiores como los monos, ¿sí? Hay la que es la rural, que eventualmente es la gente que se ha ido un poquito hacia la parte selvática, pero todavía no ha llegado a la parte urbana. Y hay también la fiebre amarilla urbana de la gente que se iba a hacer algún tipo de trabajo, estudiantes que salían o que iban a la selva y que regresaban infectados. Y eso es lo que ha hecho de que investiguemos un poquito más. ¿Por qué?
Porque tú, ¿cuál crees que es este brote que estamos teniendo? Que hemos tenido casos en Zamora, que hay casos en Colombia, que hay, ¿cuál de estas tres? ¿La selvática, la rural o la urbana? Yo creo que la rural y la urbana. Exactamente, Las dos. muy bien. Ah. Más bien es la rural, Ok. con algún índice de la selvática. ¿Por qué? Porque eventualmente ahora, como lo hemos visto, mucha de la población indígena, selvática, propios de los pueblos y nacionalidades indígenas, ya no están solamente esperando en sus comunidades a que lleguen las cosas. Ellos están saliendo también y eso ha hecho que haya una movilización también de este tipo de eventos. Por eso, y ojo con lo que les voy a decir, la Lali tiene toda la razón con lo que dijo en su reportaje. ¿Cuál es el vector más importante o el zancudo más importante que está en esto? El Aedes Aedes aegypti, pero hay dos tipos más sumamente importantes, que es el Aemogogus, que es el que está generalmente más a nivel de la selva, Ajá. ¿sí? Y más en los monos, y también el Sabates, que es el que está dando en este momento la infección rural que está matando gente. Ajá. Entonces, el zancudito puede variar un poco en cuanto a la evolución. Por eso es muy importante, ¿por qué? ¿Cómo así, pues, se cambia de que era en Filadelfia lo que iba a hacer? Porque les dio una infección de fiebre amarilla y se estaban muriendo toditas las personas. Entonces cogieron a todos los congresistas y los llevaron a Washington, D.C. Mira la importancia que tiene esta enfermedad, que mataba un montón de Oiga, gente. Doc, si yo me quedé asombrada porque yo me puse justo la vacuna de la fiebre amarilla para irme a Tailandia, que algunos países piden el carnet de vacunación para el ingreso a Sí. Sí. por lo preexistente que es Sí. este mosquito en esas zonas. Ajá. Y claro, me dijeron en el Ministerio de Salud Pública, ¿pero para qué se va a poner si aquí no existe? Y yo, es que voy a viajar. Ajá. ¿A dónde? Ah, ok. Y ahí me la pusieron, Correcto. claro. ¿Y sabes por qué es eso? Más o menos, ¿desde qué año tú crees que no hemos tenido un brote tan así importante? O los países secundarios o nuestros vecinos no han tenido un brote tan importante. Yo creo que unos 20 años puede ser, 10 años, 20. 1922. En pañales me quedé. Para que tú veas cómo la vacunación... Pero ¿y por qué se origina Exactamente. entonces? ¿Por qué ahora aparecen? Pero lo más importante del mensaje del día de hoy, para que se queden en la casa. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que pasó después del COVID? ¿Qué hemos tenido nuevamente? Paludismo, fiebre amarilla, otra vez dengue, otra vez... ¿Por qué? Porque hemos tenido problemas y como ya lo revisamos la semana anterior, hablamos acerca de la vacunación. Por eso es muy importante que ustedes, si no pudieron ver el programa, busquen Vaya Doctor YouTube. 7, Semana de la Vacunación Panamericana, porque van a ver la importancia de vacunarse para que estos sustos que a cada rato tenemos. Salimos del COVID y por ahí la malaria. Salimos de la malaria, la fiebre amarilla. Por ahí la tosferina. Entonces las cosas han sido cambiantes. Milari, tanto tiempo, ¿por qué? Por una obligatoriedad de los gobiernos para que haya este tipo de vacunación, ¿sí? Y vamos a ver, ¿por qué es tan importante? Porque a diferencia de otro tipo de virus, lo que transmite es específicamente un cuadro viral. Cuando hablamos, por ejemplo, de la parte se me fue el programa que vamos a tener, bueno, vamos a encajar, pero vamos a hablar también del paludismo. Ese es un Ok. parásito, Ajá. pero este es un virus. Ah. Y por eso se supone que una infección viral como la gripe o cualquier virus dura en tu cuerpo entre 7, máximo 10 días y se va. Pero el problema es que este tipo de virus, que es un virus medio especial, ¿por qué se le llama también fiebre amarilla y por qué se le da el nombre de flavovirus? ¿Sí? Flavovirus. Este virus tiene RNA. ¿Qué significa? No tiene un DNA como nosotros, 2 hileras, si ustedes han visto que Sino solo uno. Una sola hebra. Y esto hace que se meta en algunas células y necesite introducirse en las células para poder duplicarse. Por eso es muy dañino. Y se llama flavovirus porque la palabra flavo significa amarillo. Entonces, por eso se le puso a este virus flavovirus. ¿Por qué? Porque daba fiebre y ponía amarillo a la gente. Entonces, muy importante porque esta carga viral, dependiendo de la carga viral, hace que en la población, mira Milari, por la vacunación sabemos que el 65% de las personas que tienen infección por este tipo de virus son
asintomáticas o escasamente sintomáticas. No diga. Me fui a la costa, me picó 2 zancudos, como que me dio una gripe. ¿Te dio gripe como mocos? No, pero como que me sentía con el cuerpo cortado. Y caliente. Ahí está tu 65%. 20% podrían ser levemente sintomáticos en el sentido de me dio fiebre y me puse amarillo. Pero de un 10 a un 15%, el problema es que es tan severo que el paciente Fallece. se muere. O sea, a ese punto. Por eso cuando tú te fuiste a Tailandia, lo que te dijeron es, venga nomás vacunadita porque una ecuatoriana aquí en Tailandia que se nos dé fiebre amarilla y que se nos pueda morir, ¿qué No hacemos? regresa. Exactamente, no, y aparte de eso, todo el proceso y todo el problema. Claro. Por eso a la gente que viaja se le exige. Así que si usted está pensando viajar a zonas endémicas, le van a exigir que al menos ¿cuántos días crees tú que tiene que ser la vacuna? Por ejemplo, no, es que mañana me voy a vacunar ahorita. Llegas con el carnet al día siguiente y te dicen no entras. Puede ser, no sé, 2 semanas, 1 semana, más o menos. ¿Cuántos Más o menos. días? Mínimo 10 días, ya lo vamos a hablar en la vacunación. Pero como hablábamos también en las vacunas de la semana anterior, mínimo 10 días. ¿Por qué? Porque tiene que haber una respuesta pues, del cuerpo que haga anticuerpos para que te cubran. Si no, tú te vacunas hoy día, viajas mañana, te infectas pasado mañana, te puedes morir. Entonces, por eso la idea es que sean al menos 10 días. Así que esto en contexto general de cómo puede afectar. Oiga, mi doc, ahora le cuento que salimos a las calles y también ya para ir entrando un poquito en este tema de cómo es que se transmite la fiebre amarilla. ¿Será que de persona a persona o será que solo del mosquito que le pica a la persona ya con el virus y le va y le pica al otro afortunado? Así que veamos lo que dicen la gente. ¿Usted sabe cómo se transmite la fiebre amarilla? Dependiendo el medio donde nos encontremos, por ejemplo, uno de los medios más altos es en el oriente. No, la verdad es que no tengo exactamente el conocimiento para saber cómo se transmite. Por alimentos contaminados. Yéndose a donde hay climas cálidos y por la picazón de algún mosquito. Es por un mosquito. El dengue creo que se llama, el mosquito es por la picazón y por lo que hay más en la costa, ¿no? Por lo que hay agua almacenada en ciénegos, por la lluvia, supongo aguas guardadas. Bueno, es un mosquito, ¿no? Que está en las zonas tropicales, ¿no? Eso es conocido de siempre, ¿no? Okay, muy bien. Bueno, ya escuchamos mira allá. que también la gente por ahí tiene sus issues, ¿no? Tiene su Oiga, Doc, información. pero replico la pregunta de nuestra querida productora Antonella que le hizo por interno. Este mosquito no es el mismo que también da el dengue y otras enfermedades, pero ¿por qué entonces es más grave con es que la fiebre amarilla? Eventualmente lo que pasa no es el vector, o sea, a lo que me refiero cuando hablamos de vectores específicamente son aquellos agentes que pueden ser los que tienen la enfermedad pero no la producen, los que tienen la enfermedad y pueden transmitirla, ¿sí? Y los que eventualmente pueden ser solamente eventos pasivos, o sea, que solamente se quedan con la bacteria, el virus, el parásito y no les pasa absolutamente nada. De hecho, la Anto tiene una fotografía para que nuevamente recordemos un poquito de cómo es el mosquito. Uno dice, ay, qué feo. pero es que no le vi. Sí le puedo ver. A veces le cogemos con un vasito y ¡puc! Le ponemos el vasito donde está Oiga, si y ustedes pueden pica, ver. qué bestia. No, claro. Y aparte de eso, tienen una en su bóside, en su trompa, en su pico, lo que quieran llamarle. Pico no se puede decir en Chile, disculpen a los chilenos. Pero en todo caso, tienen dos cosas. Una anestesina. ¿Qué significa? Que cuando están introduciendo su bóside, no sientes cuando hay la inoculación de algo. Y la saliva puede tener, ahí en la saliva, tienen específicamente, sean los virus, sean los parásitos que transmiten. Pero entonces, ¿de dónde el mosquito coge este virus o esta bacteria? Exactamente, entonces ahí vamos. Normalmente en la parte selvática, el mosquito tiene que picar a un mono que sea infectado. Este zancudo, ¿no es cierto? Este zancudo lo que hace es salir de la selva,
normalmente, y por eso es muy importante esta parte que hemos tenido demográfica, de movimiento de gente, porque este mosquito va a picar a una persona y tiene que ser como siempre. ¿Cuál crees que es el sexo de los mosquitos que transmiten la enfermedad? ¿Machos o hembras? Yo creo que hembra. Ya porque está los feo. machos... No hacen nada, ¿no es hacen cierto? nada. Entonces, eventualmente sí, las hembras son las que inoculan o pican a las personas. Y cuando empieza esta parte de la picazón, de la picadura, tenemos de 3 a 8 días para que el virus que ingresa de la fiebre amarilla empiece a hacer de las suyas. O sea, tenemos un estado en el que si alguien se fue a la selva, ¿no es cierto? Porque quiero conocer Cuyabeno, quiero ir a ni sé dónde, Sí, ¿no es soy. cierto? Entonces, o sea, es que así es la gente, disculparás nomás. Va, le pica y claro, los primeros 7 días no pasa nada. O sea, no tiene nada, o sea, la picadura y para de contar. Pero el problema es que esta enfermedad tiene 3 fases. Entonces es trifásica, ¿sí? Ajá. Tiene una fase que se llama prodrómica, ¿sí? O de infección. Entonces, como a los 7, 8 días, lo que dice es, como que tengo un poquito de temperatura alta, como que mi cuerpito está medio costado, como que he tenido un poquito de sed y no puedo como dormir, como me siento medio cansado, ¿no es cierto? Esto dura, verás que aquí ya tienes una etapa de 3 a 8 días, Ajá. de lo que se hizo Donde la infección. empiezan a aparecer los síntomas. Eso, entonces cuando llega aquí y este paciente tiene estos síntomas, va donde el médico o algunos van a la farmacia. Y entonces llegan y dicen... ¿Algunos o la mayoría? La mayoría, Seamos por eso sinceros. no se automedicará, no. Y cuando llegan con esto, lo que dicen, le va a dar gripe. Entonces le dan medicamentos, se ocultan un poco los cuadros y peor aún, en la fiebre amarilla, estos retroceden. O sea, hay una fase secundaria en la cual hay la remoción. O sea, los síntomas desaparecen. O sea, dice uno, ya viste, fue gripe. Eso que te dieron, ese antibiótico que te dieron en la farmacia, te fue súper bien. Pero oiga, antibiótico si es virus, no le mata, pues. Exactamente, Si el antibiótico para es que para vean lo la que pasa bacteria. aquí. Muy bien, póngale 10 a esta chica. Y entonces, eventualmente, el inconveniente es que aquí nos perdemos, Milagro. Porque en esta fase, los pacientes que aparentemente se mejoran, de la nada, a los 5 o 7 días, recaen y peor. En cambio, ahí empieza la fase de temperaturas altas. ¿Y cómo se ponen? Amarillos. Amarillos. Entonces, miren lo importante, porque aquí, entre esta picadura y esto de aquí, hemos perdido unos 15 días en los cuales, si es que esta Pudo haber sido persona, tratado. si es que esta persona, ¿sí?, ya estaba con infección y sigue por ahí el Aedes aegypti o sigue el Hemophagus picando y picando y picando y picando, ¿qué es lo que va a pasar? A toda la familia o su círculo, su entorno. Exactamente, a toda la gente, y ahí empezamos con estos casos que hemos visto que en Colombia, por ejemplo, desde más o menos septiembre 2024 hasta lo que va de la cuenta son más de 57 casos, Wow. con más de 11 fallecidos. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta, ¿cuáles fallecen? La gente que no se vacunó. Y que también no va al médico a tiempo. Y aparte de eso, porque muchos de estos casos son manejados con polifarmacia, con automedicación, y hay un gran problema en este sentido, Milagro. Oiga, mi doc, sabe que me gustaría también escuchar en este momento, ahorita que estamos hablando de los síntomas, la opinión de la gente en las calles, donde le salimos a preguntar, ¿usted cuál cree que son los síntomas de la fiebre amarilla? ¿Será que alguno dijo, alguien se pone amarillo? Vamos a ver, vamos a ver. Escuchemos. ¿Cuáles son los síntomas de la fiebre amarilla? Temperatura, escalofríos, no sé, mala digestión. Fiebre, dolor del cuerpo, según tengo entendido, muy fuerte. Fiebre, dolor abdominal, diarrea, vómito inclusive, ¿no? Eso. Fiebre, escalofríos. Los síntomas de la fiebre amarilla, no estoy seguro porque a uno nunca se ha pegado esa enfermedad, ¿no? Entiendo que fiebre, tal vez diarrea, ese tipo de cosas. Todos le atinaron a la fiebre, doc. Pero
¿Cuál Nadie. escuchaste que dijo Nadie. flavo, amarillo? Nadie. Nadie. Porque eventualmente esa es la parte de la dualidad. Cuando tenemos ya y la gente conozca en casa que tiene una fase inicial o la fase de contagio, una segunda fase que remite, revierte, remiten los síntomas. O sea, estaba como malito y después me puse mejorcito, de la nada. Y de pronto ese mismo paciente vuelve a tener síntomas mayores y ya tiene fiebre o temperatura y se pone amarillo, entonces uno dice, uno tiene que sospechar, sobre todo en las zonas endémicas. ¿Dónde crees, Milari, que no podría haber fiebre amarilla? O no debería haber, mejor dicho, fiebre amarilla. No debería haber fiebre amarilla. Yo creo que en los lugares o ciudades de altura. ¿Por qué? En la sierra. ¿Por qué? Porque los mosquitos no tienen chompa. ¡Eso! Lo que decimos siempre, los mosquitos no se ponen bufanda, no se ponen orejeras, ni se ponen chompa. No es un clima apto para la supervivencia de ellos. Correcto, completamente de acuerdo. Pero ¿y entonces por qué hacemos las campañas de vacunación en la sierra? Porque puede ser que una persona venga, o sea, se fue al oriente, a la costa y vino infectada con ese... Póngale otro día a esta niña que hoy día está, pero que se embala. Se embala. Sí, por la movilización de la gente. No nos interesa, señor, señora, señorita, que usted no sea de la sierra. Tiene que colocarse la vacuna porque usted puede viajar. ¿No le gusta irse a la costa? ¿No le gusta irse al oriente? ¿No le gusta irse al subtrópico? Recordemos que a menos de 1.800 metros sobre el nivel del mar ya hace calorcito, ¿no? Claro. Y ahí sí ya puede haber estito. Y entonces tenga mucho cuidado porque usted en 2 horas puede estar en Santo Domingo de los Áchilas, puede estar ya en Quinindé, puede estar en algunas zonas que eventualmente ya cambian. No necesariamente que vaya a zonas endémicas, pero si hay gente por ahí cercana y hay este bichito hembra, ya puede tener usted riesgo de fiebre amarilla. Qué bueno que yo ya me vacuné. Nos damos una pequeña pausa y ya regresamos enseguida. ¿Cuál es el método de diagnóstico y sobre todo, las personas vacunadas pueden contagiarse con este virus y cuál es el tratamiento para los que ya tienen fiebre amarilla? Así que ya regresamos con más de Y no se vaya, porque si se va, se lo pierde. Te deseo lo mejor. Oiga, regresamos con Doctor C. Sí, qué bestia, ¿no? Estamos, pero ve, embalados. Activadísimos. Que den feriados y más eso que es seguido. lunes. A ver, mi doc, tenemos mensajitos Vamos por acá. con mensajes. Buenas tardes, Doctor 7. Se puede confundir con una hepatitis porque también se ponen amarillos. Eso, muy bien. Recuerden las fases prodrómicas, muy importante. Hoy día usted aprendió en Doctor 7 2 cositas importantes. La primera, que nunca se ha ido la fiebre amarilla porque siempre ha estado con nosotros. Y segundo, que tiene una fase en la cual el paciente se siente completamente normal, que es la segunda fase. La fase de intoxicación viene después. El paciente con hepatitis jamás llega a tener esta fase porque empieza malito, 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 malito y mucho más malito. Entonces, claro, cuando el paciente ya tiene hepatitis, llega a la emergencia, llega al hospital, nuestros señores guardias de seguridad dicen hepatitis en el cubículo 4. ¿Por qué? Porque ya es evidente. Saben más que los doctores. Correcto. Claro, parecen la Larisa. Entonces, pero en cambio es la diferencia. ¿Por qué? Porque en cambio en la fiebre amarilla debe el paciente mencionar, le va a contar, le va a decir que tuvo unos días en los que se sintió bien. Bien. Pero que fue a la farmacia, se tomó algo que no era. Y probablemente chacapum. Ahí está. Exactamente. Otra pregunta, mi doc. Hola, doctor, buenas tardes. Soy Andrea, me encanta verles. Yo quería saber si la fiebre amarilla se transmite solo por la picadura del mosquito o también se puede contagiar de otra manera. En realidad, y gracias Andrea por tu pregunta, en realidad esta es netamente por la picadura del mosquito. Una de las enfermedades arbóreas que se les llaman a estas virales, como por ejemplo chikungunya, zika, dengue, fiebre amarilla, normalmente una de ellas se asoció parcialmente con contagio sexual, que era la parte del Zika. El Zika tenía, ¿por qué? Porque habían malformaciones de las madres embarazadas, porque los niños salían muertitos, cosas por el estilo, y esa tenía otro tipo de contexto. Pero en este caso muy particular, se sabe que debe ser un contagio por picadura. Y última pregunta, mi doc, ¡vámonos! Para este segmento. Hola, Lari, hola, doctor, me encanta su programa y tengo una pregunta. Si ya me dio fiebre amarilla una vez, ¿puedo volver a contagiarme o quedo inmune?
normalmente, y para que todos lo sepan, si usted ya se puso la vacuna de la fiebre amarilla, usted está protegido para toda la vida. No hace falta de que se vuelva a vacunar, a menos de que, como pasa muchas veces, y el carnet, y tengo que viajar, y el carnet, probablemente le toque ponerse otra... Y no pasa nada. Y ya vamos a hablar acerca de la particularidad de esta vacuna en particular, porque fue una de las primeras vacunas desarrolladas a nivel mundial para tratar de corregir una enfermedad global, pero solamente es una dosis. Oiga, Doc, ahora, ¿las personas vacunadas no se pueden contagiar o sí, pero los síntomas son leves? Claro, por eso estamos bastante bien. ¿Cuánto te dije que era el 65? Tome, ¿cuánto era el porcentaje de gente que es asintomática? 65. Ya, chao, ¿no es cierto? ¿Cuánto te dije que era el 65% de gente asintomática? 65%. ¿Qué ha logrado eso? Que la vacunación ha hecho que muchas personas ya tengan anticuerpos para que puedan contrarrestar la enfermedad. Por eso muchas personas que tienen la vacunación la pueden producir muy mínima en realidad, porque sí le puede dar, o ni siquiera se enteraron que tuvieron fiebre amarilla. Pero es por el efecto vacunación. Imagínate lo importante de esto. Oiga, Doc, ¿y esta vacuna está dentro del esquema regular? Justamente aquí nos están preguntando, porque dicen, no me acuerdo que me hayan puesto en el colegio o en la escuela. Pues sí. Dentro del carnet, como lo vimos la semana anterior, dentro de los esquemas de vacunación tenemos una específica que, por ser zona endémica, nosotros tenemos varias zonas en la costa y en el oriente, que son zonas donde que sabemos que hay fiebre amarilla, es obligatoriedad dentro del carnet de vacunación. Ok, ahora, ¿cómo se diagnostica? ¿En dónde? ¿En los centros de salud? Bien. Claro, como vemos que es un cuadro viral, ¿no es cierto? Se necesita estudios que me demuestren que yo he tenido contacto con el virus, no con el mosquito, con el virus. Entonces los exámenes son en sangre para buscar ¿qué? Anticuerpos. Entonces normalmente hay algunas técnicas que nos ayudan para esto. Una de estas se llaman técnicas de ELISA. Lo que hacen es tomar la muestra y también hacer el control para ver hasta que salga el paciente, ver si sale positivo o negativo. Y obviamente ahí sí poder especificar, este paciente tiene todo esto, pero es por la fiebre amarilla, no es por Zika, no es por chikungunya, no es por dengue, no es por paludismo. Ahora, Doc, en casos especiales como en mujeres embarazadas, si llega a contagiarse de fiebre amarilla, ¿el bebé podría estar en riesgo? Correcto. De hecho, sabemos muy bien que este tipo de carga puede hacer que ¿Cuáles son las edades que afecta también normalmente es más frecuente que mate o lesione más a los pacientes menores de 5 años, ¿sí? Y más aún a los menores de 2 años y más de los 50 o de los 60 años. Por eso el rango de vacunación, como tú bien lo dijiste, estaba desde 9 meses hasta 59 años. Pero en poblaciones especiales, por ejemplo, pacientes diabéticos, hipertensos, ellos pueden vacunarse un poquito más allá, porque podría ser que su enfermedad de base haga que reaccione de una manera completamente diferente. ¿Qué pasa con los niños menores de 9 meses? Normalmente el problema es que su sistema inmunológico no está todavía desarrollado y podríamos tener, y se ha visto, que se puede haber más efectos secundarios de la vacunación, más que en realidad un beneficio para ellos. Por eso, más bien hay que cuidar mucho las especificaciones de la vacunación. Oiga, Doc, bueno, dígamelo. Ya vimos, ¿no? Que no tiene que automedicarse ni mucho menos mandarse antibiótico que como que fuera canguil, porque obviamente no es una bacteria, es un virus, a diferencia del paludismo, que ya lo dijo el Doc. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuánto dura? ¿Y después de cuánto tengo que, o mejor dicho, es necesario volver a hacerme un examen de sangre después de haber sido paciente con fiebre amarilla? Correcto. Antes de pasar a esa pregunta que es sumamente importante, Milari, quisiera acotarte que la fiebre amarilla, a diferencia de los otros arbovirus o de las otras infecciones virales tropicales, esta tiene un compromiso netamente de dos cosas, que se llama o sea, que le gusta mucho la parte neurológica, puede irse a alojar en el sistema nervioso central, como lo que es el cerebro, lo que es la médula espinal, pero también la afección mayor. ¿Por qué mata la fiebre amarilla? Porque lesiona la parte del corazón, la parte de los riñones, la parte del hígado. El hígado de los pacientes es el hospedero principal. Lo dije, ¿Por qué? Lo dije. Porque usted lo dijo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ingresa este virus, se va a la parte del lecho hepático y empieza a lesionar los hepatocitos, a todas las células que están
dentro del hígado. ¿Y qué se forma en el hígado, señores y señoras? Se forma la bilirrubina. Y es por esto que el paciente se torna ¿de qué color? Amarillo. Pero eventualmente los pacientes que no son diagnosticados a tiempo, que no reciben una respuesta médica a tiempo, van a empezar a tener lesiones a nivel cardíaco, a nivel renal. Por ejemplo, arritmias cardíacas, pueden tener algún tipo de infarto si es que eventualmente han tenido eventos anteriores. A nivel renal, el paciente empieza a tener insuficiencia renal porque deja de orinar, porque se lastiman. A nivel hepático, insuficiencia hepática, lesión a nivel cerebral y lo que nosotros llamamos falla multiorgánica, o sea, adiós, no hay nada más que hacer porque todos los órganos internos se dañan y ese paciente lastimosamente fallece. Y ya hemos tenido pacientes que en muy poco tiempo, la pregunta tuya siempre es muy importante, ¿en cuánto tiempo, Doc? En esto va a depender, ¿estaba vacunado o no estaba vacunado? Porque si no estaba vacunado y el cuerpo no tenía nada de respuesta inmunológica, esto en pocos días, en estas fases, entre 2 o 3 días de la fase inicial, la fase de incubación, la fase de recuperación aparentemente o de remisión. Pero esta es la fase tóxica que mata a los pacientes. Oiga, mi doc, y para dejarlo claro, los síntomas ya nos explicó, ¿verdad? En la fase inicial, por decirlo así. ¿Cuáles serían los síntomas ya en la fase donde el paciente podría llegar a tener problemas cardíacos de riñón o hepáticos? Normalmente la fase más esperable es que el paciente tiene fiebres altas, ¿no es cierto? Tiene dolor del cuerpo, tiene postramiento, o sea, no puede moverse adecuadamente porque le duelen los músculos, articulaciones, los ligamentos. Tiene inapetencia, tiene síntomas de distensión abdominal, diarreas, malestar general. Estos son los síntomas de la fase que podríamos decir que era la fase donde se presentan los síntomas. Pero los pacientes que se agravan, Milari, pueden empezar a tener obnubilación. ¿Qué significa? Que empiezan como que a ponerse somnolientos, no reconocen familiares, se desorientan en el tiempo, grave. No orinan, la presión arterial se baja completamente. O sea, el paciente se pone completamente grave. Ok, mi doc, tenemos acá un mensaje. Nos dicen, gracias, doctor 7, por aclararnos las dudas. Me encanta su programa por todas las recomendaciones que nos da siempre. Yo tengo una pregunta. Si esta enfermedad solo se transmite por la picadura y es endémica, ¿por qué se ha hecho mucho alboroto en los medios alrededor de los contagios? Porque sabíamos que en estas zonas sí existía. Claro que sí. Entonces normalmente, y gracias por la pregunta, porque esa es una palabra bastante dura en realidad. ¿Por qué? Se alborotan las personas que nunca la han tenido o se alborotan las personas que nunca han perdido un familiar cercano por fiebre amarilla. Las personas que han pasado por la enfermedad o que han tenido lastimosamente que ver fallecer a uno de sus familiares no se alborotan, más bien se preocupan de todo el entorno. ¿Por qué se vacuna en la sierra? Porque nosotros tenemos movilidad, tenemos migración dentro del país, tenemos movilidad humana, tenemos riesgo de contagiarnos y de morirnos. Es diferente que a un paciente que le vacunaron y que vive en el oriente. Por ejemplo, yo, en mis 17 años que estuve allá, yo pude haber tenido fiebre amarilla, claro. ¿Cuántas veces? No tengo idea. Pero quiere decir que cuando yo vivía allá, mi sistema inmunológico estaba más activo y capaz que me daba fiebre amarilla y yo me quedaba tranquilo. Pero el problema es que ahora que yo vivo casi 20 años aquí en Quito, yo ya he perdido parte de la inmunidad. ¿Me tengo que volver a vacunar? No. Pero sé que si me da la fiebre amarilla, como yo sí tengo la vacuna, probablemente no llegue a tener una falla multiorgánica, pero puede que unos 5 o 7 días me dé una paliza que yo me sienta completamente mal en mi casa, por ejemplo. Ahora, Doc, ¿cuáles son las condiciones en las que una persona debe estar para ser vacunado por la vacuna de la fiebre amarilla? O sea, normalmente para cualquier tipo de vacunación, como también lo hablamos la semana anterior, lo ideal es que el paciente esté sano o sin síntomas generalizados. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Si usted está con gripecita, no se vacune. Porque si se va a vacunar y ya está con una gripe ahí media iniciando, ¿qué es lo que va a decir usted? ¿Qué es lo que va a decir la gente? Ah, ya viste, te vacunaste y por eso te dio la fiebre. Entonces la idea es que si usted está dentro de un esquema de vacunación, quiere decir que le lleven las mejores condiciones posibles al paciente. ¿Para qué? Para dos cosas. Uno, que no se le achaque los síntomas probables de una enfermedad a la vacuna.
Y 2, que su sistema inmunológico esté en las mejores condiciones para que pueda formar los anticuerpos y las defensas adecuadas. Por eso es muy importante, Milari, esto que te hablaba. ¿Cuántos días mínimo tiene que tener la 10. vacuna? 10. Entonces, a partir del día 10, empiezan a incrementar las defensas del paciente para poder estar protegido. Antes de esto, no tiene usted ningún tipo de respuesta. Si es que en este día le da a usted, ¿se puede dar fiebre amarilla severa? Claro que sí, porque usted no tiene todavía las defensas del cuerpo. Entonces hay gente que dice, no, pero yo me vacuné y aún así me mandó al hospital. ¿Cuántos días? Es que a los 3 días viajé. No, porque usted debe tener a mínimo 10, ojalá más de 21 días de la vacunación para saber que su organismo tiene respuesta inmunológica. Ok, perfecto, Doc. Ahora sí, creo que ya vamos cerrando un poquito, cerrando claro. un poquito, mi Doc. La pregunta que le hice hace unos minutos, ¿cuál es el tratamiento en este caso para las personas con fiebre amarilla? Correcto. Y es muy importante, ¿por qué? Porque cuando ya hablamos de una enfermedad, sí, en 3 fases importantes, cuando usted esté en zona endémica, haya viajado a una zona donde se sabe que tiene fiebre amarilla y tiene fiebre, tiene congestión, tiene dolor de cabeza, tiene dolor de articulaciones, tiene sensación del cuerpo cortado, primero, no se automedique. Si usted tiene el antecedente de haber estado en contacto con algún tipo de población donde que es endémico, primero descarte. Entonces, por eso, en la primera fase, generalmente con paracetamol, con líquidos, con tolerancia, con reposo, con descanso, le va a ir bien. No va a haber ningún problema. Más aún, si usted se recupera en 4 o 5 días y ya está mucho mejor y está sonriendo y todo feliz, y sin hacer absolutamente nada, de pronto se vuelve a sentir mal, con más razón, acuda urgentemente donde su médico, porque la sospecha de fiebre amarilla se incrementa en el porcentaje y probablemente sea una buena opción hacerle una prueba serológica para saber si estamos frente a esto. ¿Por qué? Porque ahí empieza a ver los controles que después de la pausa te voy a indicar cómo van los tratamientos para cada uno de ellos dependiendo de la fase. Oiga, mi Doc, ¿y después de cuánto tiempo una persona la carga viral que está dentro de no le va a permitir que por más que le pique el propio mosquito hembra no sea contagioso a la otra pasada persona? la tercera fase, que generalmente son, aquí ponle 8 días de infección, aquí ponle 3 días, aquí ponle 4 días, aquí ponle unos 7 días, más o menos la tercera o cuarta semana bajaría la carga como para decir que este paciente ya no podría ser infectante con otro tipo de pacientes también que les piquen o que tenga una recuperación mayor. Perfecto, mi Doc, nos ha quedado, oiga, se ha pasado Para hoy que día, vea. qué Para que vea. bestia. Nos vamos a la última pausa y regresamos con las recomendaciones finales y los resultados de la Meditrivia. ¡Vámonos! Vamos con todo, mi Doc, en esos últimos 5 minutitos que tenemos. Ya hablamos sobre cuáles son las condiciones aptas de que debe estar una persona para ponerse la vacuna de la fiebre amarilla, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los casos excepcionales en que no deberían aplicarse la vacuna? Muy bien, entonces, Milari, es importante saber y recordar a la gente que al ser un tipo de vacuna, es una de las primeras vacunas desarrolladas para tratar una afección global que estaba diezmando y matando mucha gente. Entonces, si hemos escuchado y hemos vivido la reciente pandemia del SARS-CoV-2 o del COVID, hemos hablado acerca de vacunas con partes de un virus. ¿Qué significa? Cojo la capsulita o la membranita o la capita y de eso le hago que el cuerpo reaccione. No. En el caso de la fiebre amarilla, la vacuna es una vacuna que tiene virus vivos atenuados. ¿Qué? Sí, señor. Lo que hacemos con la vacunación es que el virus vivo, dormido de la fiebre amarilla es inyectado en la persona. ¿Para qué? Aquí esta vacuna no es que presenta anticuerpos para una parte o la parte más sensible del virus, no. Esta vacuna tiene una carga de virus, por eso el cuerpo reacciona y por eso es para toda la vida.
¿quiénes no pueden ponerse esta vacuna? Milari, específicamente aquellos pacientes menores, generalmente de los 9 meses, por todo lo que te comenté acerca de eso, y los pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia. Por ejemplo, pacientes que estén después de un trasplante renal, hepático, cardíaco, pulmonar, que tengan medicación que les hayan bajado completamente los glóbulos blancos del sistema de defensa, no pueden. ¿Por qué? Porque este virus que está vivo podría infectarlos y lesionarlos. ¿Cuáles más no pueden? Pacientes con virus de inmunodeficiencia humana, pero que tengan una carga menor de CD4. ¿Qué significa? Que si yo tengo una carga de defensas muy bajitas en estos pacientes, no los puedo vacunar, porque les puede dar este virus, lo que hace es oportunista. Entonces, si es que tengo menos defensas, se pueden morir. O personas también, mi doc, que afecte su sistema inmunológico, como el lupus, por ejemplo, puede ser, o claro, no. pero no, si es que si están en tratamiento, no. Sí, no. Generalmente con los pacientes de lupus, muy buena pregunta, pacientes con lupus, con artritis reumatoidea, con colitis ulcerativa, con tratamientos inmunomoduladores, lo que se hace es conversar con su médico internista, con su médico infectólogo, con su médico reumatólogo o inmunólogo. A veces se baja la cantidad de la medicación, 2, 3, 4 días se hace la vacunación y se reincorpora después de 3 o 4 días la medicación. Hay maneras pero riesgo-beneficio, vacúnese por el amor de Dios. Claro. Porque esta vacuna salva vidas. O sea, no es solamente de que, ay, y tengo que ir a vacunarme por esa cosa. No es por el carnet, es por su salud. Y ahora el tiempo nuevamente nos da la razón. Ya quisiera yo que unos 3 o 4, no tengo nada, pero sí soy muy frontal cuando digo las cosas. Pero yo quisiera que unos 3 o 4 antivacunas vayan a la selva amazónica, a veces que no le temen a esto. No van a entrar. ¿Por qué? Porque esto está comprobado a nivel mundial. Si tú no tienes un anticuerpo, no tienes una defensa adecuada, tu riesgo de contraer enfermedad severa, tóxica y falla multiorgánica es altísima, Mila. Así es, mi doc. Así que, como ya lo hemos dicho, acuda a los centros de salud. Y algo muy importante que dijo la subsecretaria de Prevención y Control del Ministerio de Salud Pública, que lo quiero recalcar, es que vaya al centro de salud más cercano, pero siempre y cuando consulte, se informe, porque ellos también tienen fechas o un listado de programación en donde en cada tiempo tienen disponibilidad este tipo de vacunas para que pues usted vaya la próxima vez y la encuentre. Mi doc, vámonos con la Meditrivia. Vamos a ver qué dijo la gente. Rapidito, a ver. Y la pregunta de hoy estaba media fácil, la verdad. Claro. ¿Qué órgano puede verse gravemente afectado por la fiebre amarilla? El doctor ya lo dijo, los 3. Sí, pero Corazón, gravemente afectado. ¿Cuál? Entonces, hígado. El hígado. Yo le dije. Se puede, también tiene un tropismo, tiene una afinidad por lastimar corazón, riñones, cerebro, pulmones. Pero ¿cuál? Ataca, destruye, lesiona hígado. Por eso es que el paciente se pone amarillo. Entonces, muchísimas gracias. ¿Y por qué es fiebre amarilla? Porque le da fiebre y se queda amarillo. ¿Y por qué no es dengue? Porque la carga viral. ¿Por qué no es hepatitis? Exactamente, es otro tipo, ya vamos a verlo. Sí. Pero muy bien. ¿Y por qué no es hepatitis? ¿Por qué era? Porque se pone malito, después se pone bien y después recae. Ay, es verdad. La hepatitis nunca se pone bien, siempre se pone malito. Muchísimas gracias. Nos vamos, mi doc. Nos vemos el día de mañana conmigo y el doc Arturo a las 5. Chao, chao. Chao a ustedes.